Hermanos, muy feliz sábado a cada uno por nombre y que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. Amén. Qué sabroso es estar en la casa del Señor, ¿no? Estaba un poquito ansioso porque llegara este día para que juntos podamos escudriñar en la palabra del Señor lo que Él tenga para nosotros esta mañana, que yo creo que ya con la lección tuvimos bastante sustancia, ¿no? Qué rico es estudiar la lección para poder comprender, yo le llamo los propósitos de Dios. Y Dios siempre tiene un propósito. Me da gusto ver al hermano Edwin con su esposa acá. Qué gusto verles nuevamente, a la visita que está acompañándonos. Y yo siempre digo que los que estamos en este lugar es porque Dios lo ha permitido, ¿sí o no? Y yo digo, maravilloso es Dios cuando siempre nos lleva a lugares que a veces nosotros nunca nos imaginamos estar. Pero cuando llegamos a estar y recibimos la porción para la cual Dios nos trajo a este lugar, empezamos a comprender qué maravilloso es Dios. Tenemos a la hermana aquí ahora, que acuérdense que si me escuchan decir una palabra en inglés, translate para que si está difícil que ella la pueda procesar, tengo que decírselo en inglés, para que podamos juntos disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Y como ya escuchamos la lectura bíblica, la voy a volver a repasar en la versión que tengo yo acá. Y la lectura bíblica, yo le doy gracias a Dios porque sabemos que estamos en tiempo de, como dice, de que el americano celebra, que es el día de la resurrección de Cristo, Easter, ¿no? Que mañana ya es que todo el mundo está celebrándolo con un conejo y con huevos, nada que ver con lo que en realidad el significado significa. Y quiero que sepan que le pregunto yo a Dios siempre cuando me manda a traer su palabra. Y le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿será que prepara un sermón de tu resurrección? Y Dios me dice, no, eso ya lo saben todos. Ya todos lo saben. En el grupo que tú vas a participar ahora mismo, mi palabra, lo que yo quiero que tú lleves es esta palabra, la que acabamos de leer y la vamos a repasar ahora. Porque a veces nosotros, como digo, uno de los fallos grandes que existen en nuestra humanidad es que dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo usted deja de escuchar la voz de Dios? Dándole ceder a lo que se hablaba esta mañana, a pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, pensamientos que nos alejan de Dios. Porque Dios es pureza. A nosotros ensuciarnos más de lo que ya estamos, imposible que estemos cerca del Señor. Entonces tenemos que comprender que, como se hablaba esta mañana, toda decisión que usted tome, que esa es una cosa que yo la recalco a los jovencitos que van iniciando su trayectoria, toda decisión que usted tome, tanto terrenal como espiritual, le va a traer un resultado, le va a traer una consecuencia, le llamo yo. Entonces, cuando nosotros partimos de ese punto de análisis, decimos, nos ponemos a pensar, ¿tomo la decisión sabiendo la consecuencia que viene o mejor me espero? Porque lo que vamos a escuchar esta mañana tiene que ver con escuchar la voz de Dios y aprender a esperar el tiempo de Dios. Porque nosotros siempre queremos tomar nuestro tiempo, nuestras decisiones y excluimos a Dios. Y después que nos va de la patada, como digo yo, que nos va mal,
queremos venir a culpar a Dios, cuando todo el tiempo fue una acción nuestra que llevamos a cabo, una decisión propia que llevamos a cabo. Tenemos que, como decimos, capturar esos pensamientos que vienen a diario a su mente. Yo le llamo neutralizar sus emociones, porque nosotros nos movemos por puras emociones. Cuando usted activa un pensamiento, rápido una emoción viene a su cuerpo. Y usted se deja llevar por emociones. Le decía yo a mi hija, a mi sobrina, porque vino a mi casa y vi la conducta de la niña de ella de 5 añitos. Y vi algo que hay la carencia, digo yo. La niña comete una falta y después que comete la falta, en vez de pedir disculpa, I'm sorry, I won't do it again, no lo voy a hacer de nuevo, lo que hizo fue que se puso a llorar como la víctima. 5 añitos, hermanos. Y yo le dije a mi sobrina, ¿usted ve como su hija? Le digo, yo soy una persona que observo mucho. Le digo, su niña comete una falta. Entonces, si nosotros como padres no corregimos esa falta debidamente, el niño va a crecer con una ideología errónea. Porque va a pensar, si yo me hago la víctima, voy a recibir el pityness de otros. Y ahí es que cuando los abuelos y los padres deben de jugar un rol neutral. Porque no porque usted quiera amar a esa persona, y le decía yo, ahí es que yo comprendo verdaderamente el amor de Dios. Cuando Dios nos permite a nosotros que nos tropecemos. Y nos damos una y otra vez. Y cuando usted reconoce verdaderamente que ese tropezón que usted se pegó, gracias le termina dando a Dios. Porque Dios le permitió que se tropezara. Porque si usted no se tropieza y Dios lo aguanta todo el tiempo, usted nunca aprende. Usted nunca define que una acción trae una consecuencia. En todo tiempo. Tanto espiritual como terrenal. Es muy importante que nosotros engranemos en esto. Vamos a repasar la lectura para pedir dirección. La lectura se encuentra en Génesis 26, versículos 2 y 3. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Punto y coma. ¿Sí ven lo que estoy hablando? Escuchar la voz de Dios. Es interesante que la lectura que vamos a leer, cuando se vaya desarrollando, vamos a comprender que estamos hablando de quién aquí, de Isaac, right? De Isaac. No es Abraham, pero vamos a tocar a Abraham también, porque Abraham tiene que ver con este mensaje que Dios está mandando hoy. Y también de Jacob, los 3 patriarcas. Que se continuó todo el Viejo Testamento diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Acuérdense de eso porque es muy importante. Cuando vayamos a entrar ahora a la lección, vamos a ver de qué personajes Dios manda a que nosotros lo traigamos a nuestra vida. Dios intercederá siempre a tu favor. Dios intercederá siempre a tu favor. No quiere decir que Dios va a llevar a cabo todo lo que tú le pides. Va a llevar a cabo algunas cosas que tú las deseas y las anhelas mucho, pero no te las va a complacer. Porque Él sabe por qué. Leamos lo que dice acá. Le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré.
Ahorita vamos a ver de qué tierra es que Dios le está hablando ahí a Isaac. Okay. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y aquí viene lo que estamos hablando. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Voy a pedir que inclinemos el rostro para pedir dirección. Amante Padre, una vez más está su siervo trayendo su palabra. Padre, que esta mañana su palabra no se vaya vacía, Señor. Amén. Que los que usted ha predestinado para que se beneficien de esta palabra, Señor, salgamos llenos de este lugar. Amén. Que la presencia de su Santo Espíritu saque toda cosa que interfiera el poder entender su palabra esta mañana. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a hablar de varias cositas para que podamos nosotros comprender una cosa. Nosotros, les voy a leer el primer versículo antes del versículo 2, lo que dice: después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Oigan bien lo que está hablando ahí el primer versículo. Dice que hubo una gran hambre, como en los días de Abraham. Me llama la atención que la segunda generación está experimentando lo mismo que la primera generación de su padre. En todos los aspectos. En la tercera también. Y en la tercera también. ¿Qué esto nos dice a nosotros? Que Dios no está interesado en situación que tú y yo estemos viviendo diario. Dios está interesado en generaciones. ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham desde antes que Isaac naciera? De ti nacerán todas las descendencias de la tierra, se llenará como la estrella del firmamento. Pero te voy a advertir algo. Tu simiente estará captiva por 400 años. Veamos una cosa acá. Dios está prefijando un tiempo que todavía no ha pasado, de 400 años. Está mandando a Abraham que se vaya de su tierra a la tierra que Dios le va a otorgar. Aquí Dios le dice a Isaac: no te vayas a Egipto. A Isaac lo mandó, que diga, a Abraham lo mandó que saliera de su tierra a la tierra que él le iba a dar. A Isaac le dice lo contrario: no te vayas a Egipto, quédate donde yo te tengo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué Dios pide a Isaac que se quede ahí? Porque en medio de la situación que está viviendo, Dios va a ser manifestado. En otras palabras, nosotros no comprendemos por qué la situación que estamos viviendo difícil en el momento, o para qué. Pero Dios ya tiene prefijado los tiempos. Aquí vamos a hablar de una palabra que estoy usando aquí en el sermón, que se llama predestinado, predestined. ¿Ok? Predestinado. Nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros veneramos no es un Dios del día de hoy solamente. No es el Dios de mi situación y mi problema. Es el Dios de generaciones. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que vamos ahora a tratar de comprender un poco, es como decir,
Cuando usted ve una película, usted la empieza a ver y ve que la película se va desarrollando y sabe que la película tiene un fin. ¿Usted sabía que la película cuando la graban ya empiezan del fin primero? Ya el fin está realizado antes de llevar a cabo completamente la película. ¿Sabría Dios ya el fin que nosotros vamos a vivir ahora? Claro que lo sabía. Claro que lo sabe. Y esa es la parte que nosotros nos perdemos. Porque queremos hacer Dios de situaciones. Dios de cosas que estamos viviendo. Pero Dios tiene prefijado generaciones que vienen. Por eso es que cuando nosotros lo que se hablaba, nuestros hijos no están en el camino de Dios. Usted tiene que tener la certeza de estas promesas que Dios habla. Que su hijo está predestinado por Dios desde el vientre de su madre. Mi madre descansa, y me llama la atención aquí en esta lectura que vamos a leer. Dios le trae a Isaac promesas que le hizo a su padre Abraham, que ya está descansando. Y la promesa sigue vigente. Ahí es cuando dice la palabra que usted descansará, pero sus obras continúan. Entendamos qué es lo que la Biblia está diciendo. Usted va a descansar, pero sus obras van a continuar. Mi madre acaba de descansar el año pasado, pero yo siento que la obra que mi madre hizo conmigo va a seguir adelante. Amén. Y que Dios sigue escuchando la voz de mi madre, aún estando descansando mi madre. Que diga que Dios sigue llevando a cabo la promesa que le hizo a mi madre cuando ella estaba en vida. Porque aquí lo vamos a ver ahora bíblicamente para que podamos nosotros comprender que Dios no es Dios de situación, Dios de generación. Y nosotros queremos venir a capsular a Dios. Dios no es ni Dios de un templo. Dios es un Dios que constante está en el movimiento, moviéndose, llevando a cabo situaciones para completar el plan de salvación que Él desarrolló. Si Dios fuera un Dios estacionario, hermanos, no tendría lógica el plan de salvación. Pero cuando nosotros vemos los desarrollos de estos personajes, de Abraham, Isaac y Jacob, empezamos a entender que Dios no es un Dios estacionario. Nosotros hemos hecho a Dios estacionario. Porque hacemos ese nido que se hablaba esta mañana en nuestra cabeza. Y queremos situar a Dios de la manera que nosotros creemos. Y no es así. Porque ya Dios tiene prefijado tu final, tu principio y tu final. Te guste o no te guste. Pase los trabajos que pases. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en tu generación. Porque tú provienes de esa generación que Él prometió a Abraham. Es muy importante. Oye lo que sigue diciendo el versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, todas las naciones serán benditas, todas las naciones serán benditas en tu simiente, serán benditas en tu simiente. Por cuanto, oiga el por qué. Esta es la parte que nosotros tenemos que hacer nuestra. Porque es muy bonito escuchar como, pero Dios me bendice, yo estoy bien porque yo tengo el amparo de Dios, Dios me bendice. ¿Está usted seguro que es Dios que lo bendice? Oiga lo que dice el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Oiga, ¿de qué simiente Dios está hablando acá? ¿Por qué Dios sostiene esa promesa hasta el día de hoy? Que usted y yo somos parte de ella. La Biblia es algo extremadamente serio y grande. Nosotros lo hemos llevado a una cosa, reducirlo.
Pero cuando usted comprende lo que le está diciendo la palabra de Dios, es muy importante, pero muy importante. Aquí viene algo que es lo que llamo yo el contexto del texto. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar, oiga bien, no, todavía no es aquí el contexto, más abajo está el contexto. Este es otro versículo. Dice, habitó en Gerar, dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, dos puntos, es mi hermana. ¿Quién había dicho esas palabras antes? Su hijo está repitiendo los mismos pasos que su papá, y él no había ni nacido cuando su padre lleva a cabo esa mentira. Ahora Abraham dijo una media mentira, porque sí era hermana ¿me entiendes? Ahora él está diciendo una mentira total aquí. Él está diciendo que Rebeca es su hermana, porque tuvo miedo que lo mataran por causa. Porque ahí él operó, yo digo, in the natural. Él operó terrenalmente hablando. Y se olvidó de quién es que lo estaba sosteniendo. Que era Dios. Que eso es lo que nos ocurre a nosotros a diario. Nunca vayamos nosotros a querer, yo le llamo dress up una lie, una mentira. Porque siempre va a salir a la surface. Siempre va a salir a la superficie. La mentira va a salir a la superficie. Sea en este siglo o en el venidero, Dios la va a llevar a cabo. ¿Me entiende? Es muy importante que nosotros comprendamos lo que está diciendo acá. Porque tuvo miedo de decir que es mi hermana, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Una mujer muy hermosa. ¿Verdad? Es impresionante. Me llamó la atención muchísimo este pasaje, porque se está repitiendo la misma escena que Abraham había llevado a cabo. Ahora, aquí viene el versículo que acabamos de leer, el 9, el 6, era Isaac actuando como hombre. Aquí viene Dios llevando a cabo su propósito, le llamo yo. Baje al versículo 10. Miren lo que dice acá, versículo 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, ciertamente morirá. Pregunto yo, ¿quién estaba hablando ahí, Abimelech o Dios llevando a cabo su propósito? Dios llevando a cabo su propósito. Dios, fíjense, aún Dios diciéndole en el versículo 6, que diga en el versículo 2, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré. Yo pregunto, ¿le está diciendo eso en el 2 y en el 6 se le olvidó a Isaac? ¿Sí ven la deficiencia nuestra? ¿Cómo se nos olvidan las cosas rápido? Entonces Dios viene y le dice, te voy a recordar que yo te dije que yo estaría contigo. ¿Por qué nosotros carecemos?
Porque nos olvidamos de quién es que está con nosotros. Nunca se le olvide que si Dios le eligió, es porque Él lo va a sostener. Me llama la atención que dice aquí el principio de la lectura, había una gran hambre. Y los filisteos, cuando ocurre estos incidentes, Abimelech le dice, no, tienes que separarte. Porque tú caminas con alguien mucho más poderoso que nosotros. Y le asignan el terreno donde su papá moró por un tiempo, dice la palabra. Los pozos que Abraham había construido, los filisteos ya lo habían tapado con tierra. Y esa es la tierra que le otorgan a Isaac. Una tierra muerta. Ponga atención, porque aquí vamos a hablar ahora de cosas muertas. Cómo Dios las revive. Ponga atención lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios manda a Isaac a un terreno muerto, no fértil. Se lo comprueba con Sara, la esposa de Abraham. De un sitio muerto, Dios saca un ser vivo. Ponga atención en esto. Ahora, Rebeca es estéril y de su vientre muerto Dios saca a Jacob y a Esaú. Ahora Dios manda a Abraham a un terreno infértil. Ponga atención, ¿qué es lo que Dios está queriendo llevar a cabo el día de hoy? Que no es usted ni ha sido usted el que ha llegado donde usted está hoy día por sus propios méritos, sino porque Dios lo ha permitido que usted alcance la posición, lugar, educación, llámele lo que le quiera llamar. No es porque su cuenta, su poder, su strength, no. Es porque Dios le ha sostenido. Amén. Y a nosotros se nos olvida. Yo trato de recordarme eso todos los días de mi vida. Me gusta una anécdota de un rey que era mendigo de la calle y llegó a ser apoderado de dinero. Y dice la historia que él guardó su morada en un cuarto, en una azotea abajo, en el basement. Y él bajaba todos los días a esa azotea y todo el mundo intrigado qué era lo que él iba a hacer, con quién el que se iba a ir a ver ahí. No, porque el rey, que diga, este fue el rey que lo sacó de la calle y lo trajo a vivir al palacio. Pero él su morada la guardó en una azotea, en un basement. Pero él iba todos los días. Y como el rey le estaba dando posiciones, siempre hay aquel que está tratando de conspirar contra la persona. Y le dice, yo creo que fulano está tratando de hacer como conspiracy contra ti. Y se está mirando con alguien en tal sitio, a solas. El rey dice, lo voy a seguir. Lo siguió y cuando vio que entró, tocó la puerta y abre la puerta y le dice, ajá, ¿con quién tú estás aquí? ¿Estás tratando de hacer una conspiración contra mí, contra el rey? Le dice, no, señor rey. Lo pasó al cuarto. Estaba su mudada de mendigo guindando en un gancho. Le dice, yo simplemente vengo aquí a recordarme de dónde yo salí, de dónde me sacó, para que no se me olvide lo que usted hizo por mí. Nosotros debemos de hacer ese tipo de ejemplo, de recordarnos de dónde Dios nos ha sacado, para que estemos hoy día aquí sanos, salvos, saludables, con fuerza. Dios no lo sacó a usted de donde usted estaba por coincidencia. Usted está aquí el día de hoy por lo que se llama propósito. Amén. Todos los que estamos aquí,
hay un propósito individual, pero hay un propósito que solamente el que diseñó esta humanidad es que está, yo le llamo tweaking, está editing la película. Editing quiere decir, esta parte la voy a borrar, esta parte la voy a poner acá, a esta persona la voy a mirar para acá, a esta la voy a... De esa manera yo visualizo a Dios trabajando en su plan de salvación. Amén. Pero nosotros se nos olvida y nos volvemos selfish. Queremos que Dios esté siempre al pendiente de la mínima tontería nuestra, hermanos. Dios no tiene tiempo para eso. Dios está enfocado en generaciones que salvar, no en una persona. Su situación va a llegar a cabo y va a pasar. Usted la va a vivir y va a pasar. ¿Por qué la va a vivir? Porque es necesario. ¿Por qué le duele? ¿Por qué sufre? Porque es necesario. Tenga cuidado cuando usted le quiere evitar a alguien un sufrimiento. Yo eso lo he aprendido de gran manera. No soy quien yo. Es Dios que lo define de esa manera. A veces queremos nosotros querer llegar a usurpar el papel de Dios y querer socorrer a todo mundo. Tenga cuidado con eso. Porque usted le está limitando el propósito a aquella persona con ese sufrimiento. Acuérdese de eso, muy importante. Muy importante. Entonces aquí Abimelech le reclama a Isaac: ¿por qué nos has hecho esto? En el 10. Ahora lea lo que dice el 12, versículo 12 de ese capítulo, que es lo que le llamo yo el resultado de la promesa que Dios le hace a Isaac en el capítulo 2, versículo 2. Oiga lo que dice, versículo 12. Y sembró Isaac aquella tierra, la tierra que le dije que no producía más, y cosechó aquel año 100 por 1. Y bendijo ¿quién? Jehová. El varón se enriqueció. ¿Qué dice esa palabra ahí? Se enriqueció. Y fue próspero. Muchos cristianos hoy en día le tienen miedo a enriquecerse y a ser próspero. Dicen: no, yo no quiero. El dinero es el mal de todos el dinero es el mal de todos los males. Sálgase de esa ideología errónea. ¿Qué le está diciendo aquí la Biblia que Dios hizo con Isaac? Se enriqueció y fue próspero y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, le dio todos los fierros, le llamo yo. Dios no dijo: no, yo a Isaac lo tengo que mantener pobre, porque si lo dejo que se enriqueza, se le va. Por eso tenemos que ver que lo que Dios busca no es su intelecto, no es sus habilidades. Lo que Dios busca es sus debilidades para Él venir a reflejarse Él en usted. Amén. Nosotros siempre cogemos las cosas al revés. Creemos de que tenemos que ser grandes para poder. No. Si usted quiere ser exaltado, humíllese. Sin humillación no hay exaltación. Pero acuérdese que cuando usted se humilla, tiene que escuchar que Dios le dice a usted cuándo, cómo y dónde. Porque las cosas se pueden malinterpretar. Cuando Dios le dice a usted humíllese, no quiere decir que el esposo va a ser la víctima de la esposa o la esposa la víctima del esposo. No es eso lo que la Biblia está diciendo con humillarse. Hay que tener las cosas bien claras, porque a veces malinterpretamos a nuestra conveniencia. No, porque la Biblia dice: escudriña, estudia la palabra de Dios. La palabra no se logra discernir con leer.
La Biblia se refiere a escudriñar la palabra de Dios para que podamos entender qué es lo que Dios está queriendo llevar a cabo, para que nosotros comprendamos esto. Es muy importante. Y fue prosperado y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, muchas labranzas. Los filisteos le tuvieron ¿qué? Ajá, aquí viene la otra cosa. ¿Está usted preparado para la crítica cuando Dios lo exalte a usted? Cuando Dios lo bendiga a usted. Porque agárrese, entre más bendecido usted sea por Dios, más criticado va a llegar a ser. ¿Qué le está diciendo aquí la Biblia? Los filisteos le llegaron a tener envidia después que lo rechazan y le dan una miseria de tierra donde dijeron, ese se iba a morir de hambre ahí, porque esa tierra ya no es fértil. Pero se olvidaban con quién caminaba Isaac, que de lo muerto Dios da vida. Amén. Es muy importante que nosotros comprendamos esto, para que sepamos con el Dios. Bienvenido, hermano, adelante. Gracias. Hacia adelante. Para que comprendamos que el Dios que nosotros estamos venerando es un Dios que está en control, no un 20, un 50 ni un 80, un 100% de todo lo que se mueve en la existencia. Dios sabe cuántos son los cabellos de su cabeza. Imagínese usted si no va a saber su situación que usted está pasando, si no va a saber todos los problemas que usted está teniendo. ¿Estará Dios, como se dice, no pendiente de eso, o estará Dios no consciente de eso? Claro que lo sabe. Hermano, lo que el mensaje de hoy está queriendo traernos a nosotros es de que caminar en los propósitos de Dios es una jornada. No se trata de algo estacionario. Acuérdese de eso muy bien, por favor. Caminar en los propósitos de Dios es una jornada que usted va a iniciar. Y en esa jornada, con fallas, pruebas, turbulencias, usted va a ir creciendo para el propósito del que Él le ha asignado en su vida. No rechace las intemperies de su vida, porque en la intemperie de su vida es que Dios se va a manifestar. Para que usted reconozca. Yo le digo una cosa, yo tengo tantas anécdotas, pero he dejado de hacerlas. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que yo me estoy exaltando, que yo estoy haciendo cosas que, donde es bíblico, la Biblia le dice a usted, cuando Dios sana al Gadareno y el Gadareno quería irse con Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ve y di todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El que no tiene experiencias vividas con Dios está falto espiritualmente, hermanos. Lo que verdaderamente aumenta su fe, la mía, la de él y la de ella y la de todos, es una experiencia vivida con Dios donde usted se encuentra que usted ya no puede más. Y algo sobrenatural le resuelve su problema. Amén. Y usted dice, bendito sea mi Dios, porque yo creo y creí que Él era el que iba a resolver mi problema. Eso se llama experiencias vividas con Dios. Y yo tengo un saco lleno que pudiera pasar contándoles de experiencias vividas con Dios. Y es por eso que usted me ve que mi vida no es perfecta. En mi vida hay turbulencias de todos los tamaños. Y yo digo, bendito sea Dios. Yo no me voy a poner ay, pero ahora yo soy la víctima, como le digo, como la niña de 5 años ya entró en ese proceso de hacerse creer la víctima. Ojo, cuidado, hermanos. Cuidado, Satanás se viste de todas maneras. Tenga mucho cuidado. Pídale a Dios discernimiento. Pídale a Dios que pueda usted
como yo digo, neutralizar su emoción para que no lleve a cabo una mala decisión. Las emociones, nosotros fuimos creados con ese sentir, que surge una emoción y la emoción nos lleva a actuar mayoría de veces. Actuamos por impulsos, por emociones, y después vienen las consecuencias y el arrepentimiento. Y decimos, Señor, pero ¿qué es lo primero que Dios le dice a Isaac? Quédate en el lugar que yo te dije. Si tú te llegas a ir para Egipto, tú no vas a llevar a cabo el propósito que yo tengo contigo. Pero nosotros no. Queremos andar como cosa que se lo lleve el viento para donde quiera que arranquemos. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que sostiene su palabra. Si Dios le dice a usted, quédate ahí, quédate ahí. Porque tu situación no es la más importante en el momento, ni lo será. La situación más importante es la situación que Dios quiere llevar a este mundo a salvación, hermanos. Ese es el proyecto más grande que yo he visto durante toda mi vida. Que el único propósito de Dios es usar generación tras generación tras generación por esa misericordia de salvar al ser humano. Pero nosotros con nuestra terquedad queremos seguir por el camino que se nos pega la gana. Y Dios no opera de esa manera. Dios no va a escuchar ni a correr de la manera que tú quieras. Para poder comprender un poquito más esto a fondo, Dios me dio un ejemplo que involucra a Jacobo. Ya hablamos de Abraham, Isaac. Ahora vamos a hablar un poquito de Jacobo para concretar esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos el día de hoy? ¿Qué quiere que nos llevemos de esta manera? Vamos a leer, ya estábamos en el 26 de Génesis, ahora vamos a leer un poquito en el Génesis 27. Dios me encanta a mí porque como Dios trabaja, es de la manera que Él prefija las cosas. Nosotros nos gusta hacer las cosas sincronizar, o sea, nosotros nos gusta ir siempre de atrás para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Siempre que Dios me pone a hacer un sermón a mí, me fascina. Porque me pone a trabajar de atrás para adelante. Y yo digo, bendito sea Dios. Porque de esta manera es que Dios trabaja. Vayamos a ver qué ocurre en el libro de Génesis 27, 32. Esto es algo bien importante. Que aquí nosotros vamos a llegar a profundizar lo que se llama los propósitos de Dios, no los suyos. Los propósitos de Dios. Capítulo 27. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Yo sé que todos aquí saben la historia, ok, pero la vamos a, como dice, a desmenuzar un poquito para poder entender a fondo qué es lo que esa historia conlleva. Yo soy Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa es que fue a cazar, ¿no? Comida, que trajo comida de lo que cazó, y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? ¿Quién fue ese que vino entonces? Yo le bendije, oye esto, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargura exclamación y dijo,
bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Ahí sale la palabra que el hermano dijo en la lección. Jacobo significa, hermano, usurpador. Usurpador. Jacobo usurpó, oiga bien claro, el puesto de Esaú para recibir la bendición por lo primogénito que él era. Oiga bien. Ahora, usted tiene que leer el libro del capítulo 25 para entender. Ahorita lo vamos a ir a leer. Esaú y Jacobo, como estábamos hablando ahorita, pues eran dos tipos de personas diferentes, como hablaba en la lección Caín y Abel. Esaú era un hombre que le gustaba el campo, cazar. Era un hombre que trabajaba físicamente, ¿verdad? Jacobo era el niño mimado de su mamá. Y él siempre se quedaba en casa. Bueno, que aprendió hasta a cocinar, pues. Sabía cocinar. Pero ¿sabían ustedes que Jacobo y Esaú son gemelos? Ok, qué bueno. ¿Por qué Esaú, siendo gemelos, por qué Esaú es el primogénito? Si son gemelos. Salió primero. Salió primero. Y dice la palabra que Jacobo quedó enredado en el talón de Esaú. Tenemos que entender hasta esa parte para poder entender que no es ni Esaú ni Jacob, sino que es Dios que está llevando a cabo este proceso. Jacobo le dijo a su madre, escuchó cuando Isaac le decía a Esaú, hijo, vete, caza algo y hazme un guiso de esos guisos ricos que ya Esaú había perdido la vista, dice la palabra. Nada más tenía el tacto. Isaac ya había perdido la vista, ya está de su edad. Entonces le pide a Esaú que fuera y cazara y le hiciera una comida para él bendecirlo. Entonces la mamá, Rebeca, está escuchando, y como Jacobo supuestamente, según la lectura demuestra que Rebeca era su, ¿cómo dice? Su niño consentido, ¿no? Como le llamamos nosotros. Que siempre una madre, cuando ve un niño más débil de carácter, le coge como más compasión, ¿no? Y eso es lo que la lectura me da a entender, que Rebeca vio que Jacobo era un niño tímido, un niño, y le dice, mira, vete y prepárale una comida a tu papá, porque es el tiempo para que tú cojas la bendición que tu papá le va a heredar a uno de ustedes. Entonces lleva a cabo Jacobo, le dice, pero entonces esa maldición, oiga hasta dónde llega la situación. Jacobo le dice, esa bendición, si yo la cojo indebidamente, puede llegar a ser una maldición. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Yo he visto casos que cuando vemos que una persona está siendo bendecida humanamente, termina siendo maldecida, termina siendo una maldición. ¿Sabe que yo rehúso a tenderle la mano, no una vez ni dos, muchas veces a la misma persona? Porque me da ese temor que el yo seguirle dando la mano a aquella persona, en vez de bendecirlo, lo estoy maldiciendo. No lo estoy maldiciendo yo. Está llegando la persona a ser maldecida por la forma de su intención que está llevando a cabo. Es muy importante que nosotros estemos pendientes de eso. Porque cuando nosotros creemos estar ayudando, más bien estamos perjudicando a la otra persona. Es muy importante que recordemos eso. Y por eso me llamó la atención que Jacobo le dice a la mamá, madre, pero en vez de ser bendecido, puedo llegar a ser maldecido por estar haciendo algo indebido. Oiga bien.
Y la respuesta de la mamá me dejó a mí sorprendido. Le dice, no te preocupes, yo cogeré la maldición si llega a ser maldición para ti. Y por eso es que usted, la lectura tiene que ponerse a escucharla. ¿Qué es lo que en realidad se está llevando a cabo aquí? ¿Qué es lo que en realidad se está llevando a cabo? ¿Por qué no ocurre lo que él pensó que podía surgir una maldición? ¿Por qué no surgió maldición? Sino que fue bendición. Ahora le voy a explicar por qué. Ahora le voy a explicar por qué. Váyase al capítulo 25 de ese mismo libro de Génesis para que podamos entender qué es lo que el 27 nos está diciendo. Y no sé en su Biblia, pero en este versículo 27, arriba la Biblia mía tiene un subtítulo que dice: Esaú vende su primogenitura. Exacto. Y oiga, ¿por qué la vende? ¿Qué es lo impresionante? Vamos a leerlo para que podamos comprender mejor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, en cazar, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. O sea, el hombre le gustaba estar tranquilo en su casa. Perdón. Y amó a Isaac. Perdón, hermano, ¿qué capítulo? Capítulo 25, okay. Versículo 27. Porque este es para que podamos entender lo que el 27 está diciendo. ¿Por qué Jacob recibe la bendición de Esaú? ¿Lo tiene, hermana? Sí. Ok. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, comía de lo que él salía a hacer. Más Rebeca amaba a Jacob, que es lo que le estaba diciendo. El papá se llevaba más con Esaú y la mamá más con Jacob. Y dice el 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, mucho cuidado cuando usted piense de esta manera: he aquí yo me voy a morir, punto y coma. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? ¿Entendemos lo que está diciendo esta lectura aquí? Es grandísimo. Esaú está rehusándose de esa primogenitura que Dios le ha otorgado. ¿Cuántos de aquí hemos hecho renunciar a lo que Dios nos ha dado? Hay que tener mucho cuidado, porque después, como le digo, viene la consecuencia y empezamos a gritar: Señor, ¿por qué? Escuchen lo que esta lectura está diciendo acá. Esaú dijo: pero si yo me voy a morir, ¿de qué me sirve esa primogenitura? Cógela, te la doy por un bowl de soup, por una vianda de sopa. Está él aparte insultando a Dios. Un plato de sopa vale más de lo que Dios asignó en mi vida. ¿Hacemos eso nosotros? Un trabajo vale más de lo que Dios asignó en mi vida. Un hijo vale más de lo que Dios asignó en mi vida. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vale más de lo que Dios asignó en su vida, hermano? Mucho cuidado con esto. Oiga lo que sigue diciendo. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Hermano, yo quiero que usted sepa que en aquel tiempo la palabra
era 10 veces más fuerte que un notario de hoy en día. Él dice la palabra, le juró. Aquí está diciendo, le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guiso las lentejas, y él comió, bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, que es lo que le acabo de decir. Esa es la palabra. Menospreció Esaú su primogenitura. Ahora entendemos por qué Jacob recibe la bendición y no Esaú. ¿Está Dios siendo injusto? Esta es la parte que quiero que entendamos de esta lectura. Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo Dios le quita a pobre Esaú, que era un hombre? Escuchen lo que dice aquí. Menospreció. Muchos de aquí tenemos dones que Dios nos ha dado y los tenemos suprimidos. Yo no sé a quién le estoy mandando, Dios le está mandando este mensaje. Tenemos esa virtud que Dios nos ha dado, la tenemos suprimida y no la dejamos que florezca. ¿Qué Dios está queriendo decirnos con estas lecturas? ¿Qué Dios está queriendo decirnos con estas lecturas? Hermano, yo descubro algo muy grande en estas lecturas, de estos tres personajes, que no eran seres perfectos, eran seres imperfectos como usted y yo, seres que fallaron, pero no era el propósito de ellos en que ellos caminaban, era el propósito de Dios, que es lo que quiero que nosotros nos llevemos el día de hoy. La vida que usted está caminando, no se enfoque, es mi vida, es mi propósito. Enfóquese, mi vida es el propósito de Dios. Cuando usted piensa de esa manera, todo cambia. Me encanta como el hombre más sabio que ha existido en este planeta lo lleva a cabo. Salomón. Salomón nos dice a nosotros, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia miserable prudencia. Si ve por qué nosotros carecemos, porque siempre vamos con el yo por delante. A mí tú no me vas a decir lo que tengo que yo, sin saber que es Dios que le está mandando un mensaje con un mendigo, con un niño, con cualquier persona, porque usted no está escuchando la voz de Dios. Usted está viendo el objeto, la persona, la situación, y se olvidó quién es que está en control de su vida. Manténgase allí, como le dijo a Isaac, yo quiero que tú te quedes aquí. Y aquí en esta miseria de terreno, yo te voy a bendecir. Y vas a ser padre de multitudes. Entendamos qué es lo que Dios está queriendo que nosotros encajemos en eso. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos esta mañana? Es muy importante. Yo tengo varias cositas aquí. El primero se lo dije, Dios intercede en tu favor. No importa la situación que estés pasando, tenemos que reconocer que Dios siempre está, ha estado, está y estará en control. Número uno, es muy importante. Número dos, no es tu situación, es tu generación en la que Dios está enfocado. No es tu situación.
Tu situación ha llegado para que tú no te quedes estacionario, para que tú no te quedes en el lugar que estás. Tu situación ha llegado para que tú digas, no, de aquí yo salgo. ¿Por qué sale Isaac de la tierra que estaba? ¿A donde el rey? Porque había una hambre, una miseria. Entonces, si él hubiera tenido comida suficiente, él hubiera arrancado para donde arrancó, a buscar, a seguir el propósito de Dios. Nunca. Nosotros, eso es lo que nos limita en nuestra vida espiritual. Que vivimos una vida muy cómoda y creemos que no tenemos necesidad. Yo le voy a decir a usted algo. El que más tiene, más miserable es. Acabo de escuchar este joven, yo le llamo joven porque tenía nada más como 38, 40 años, dando su vida, explicando su vida. Dice, a los 38 años llegué a ser un financial independent. Mi casa, una mansión paga, carros de último modelo del año, mi esposa, mis hijos. Pero llegó, hermanos, al punto del suicidio, porque se dio cuenta que lo tenía todo, pero sentía que no tenía nada. Yo siempre le comento a todo aquel que tengo la oportunidad, le pregunto esa pregunta. ¿Has tú llegado al punto que lo tienes todo y sientes que no tienes nada? Si has llegado, ponle atención, porque Dios está tocando a tu puerta. Dios está tocando a tu puerta. Solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios more en ti, hermano. Amén. Es tan grande cuando nosotros comprendemos esto. Este hombre decía, con todo lo que yo tengo, y estuvo premeditando suicidio por un mes, a suicidarse. Eso le ocurre y le va a ocurrir a todo ser humano en este planeta. Cuando ese es el problema, no es dejar de recibir la bendición que Dios tiene para nosotros, porque aquí dice que Isaac fue bendecido y rico en gran manera. Es de la manera que nosotros dejamos, como decíamos en la lección, que ese nido que el hermano sugirió se crezca y se quede ahí en nuestra mente. Ese es el problema. Que practiquemos más lo malo que lo bueno. Yo siempre le inculco a todo el mundo y le digo siempre, dentro de un ser humano van a haber dos lobos siempre. Uno bueno y uno malo. Pero al que más tú le des de comer, ese vas a terminar siendo tú. Acuérdese de eso, muy importante. Tenemos dos seres, personalidades que vamos por dentro de nosotros. Yo le pregunto a usted, cuando usted está tomando una decisión, ¿usted escucha una voz interna que le habla? A todos aquí nos pasa. A todos aquí nos pasa. Escuchamos esa voz que nos dice, no hagas, no te muevas, no tomes esa decisión, no sigas en el camino que vas. Pero ahí es cuando viene el libre albedrío, como decíamos ahorita. Y decimos, no, yo por aquí es que me voy. Pase lo que pase, yo soy un adulto y soy dueño de mis actos. Mucho cuidado cuando expresamos palabras de esa manera. Mucho cuidado cuando expresamos palabras de esa manera, porque nos vamos a tropezar bien duro, hermanos. Y Dios siempre lo que está haciendo es ayudándonos a evitar que lleguemos a ese extremo nosotros. Ok, la parte número 3. El punto que tengo aquí, número 3. Valorar los propósitos de Dios. Valoremos los propósitos de Dios. No dejemos que
que el enemigo venga y nos robe ese propósito que Dios ha puesto en nosotros. Número 4. Ver menos lo natural, o sea, ver menos el mundo y enfocarnos más en lo espiritual, o es decir, en Cristo Jesús. Esos son los puntos que Dios quiere que nosotros practiquemos el día de hoy. Caminar en los propósitos de Dios es una jornada. No se trata de algo estacionario o instantáneo. Porque nosotros siempre queremos que nuestras peticiones Dios las conteste así. Oh, pero Dios no escuchó mi petición. Yo le pedí a Dios esto y esto. Mire, ahora mismo, hermano, yo tengo a mi hermana mayor. Fue desahuciada. Recibimos una llamada. Desahuciada con problema del hígado. Ya el hígado perdió su función. Ya los médicos no hay nada que puedan hacer por ella. La mandaron hospice a su casa. Con ese tipo de situaciones en mi vida yo camino hoy en día. Y estoy aquí parado llevando este mensaje. Ahora yo me voy a poner, y sí, le voy a decir algo que le pregunté a Dios. A Dios le encanta que nosotros le preguntemos, hermanos. Le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿qué está pasando? El año pasado muere mi madre y mi hermana está a punto de morir. Perdón, hermanos. No me mueve la situación de mi hermana. Me mueve lo que Dios me contestó. Estoy recogiendo mi pueblo. Para mi familia que está viendo esto, que va a ver esto. El descanso de su madre se llama Dios recogiendo a su pueblo. Acuérdense de eso, es muy importante. Y para los que estamos aquí, es importante de guardar conciencia en esto, porque no somos eternos en esta tierra, hermanos. La única certeza que tiene un ser humano en esta tierra es que un día va a descansar. No vea el descanso como una tragedia. Basado en lo que Dios me dijo a mí, la respuesta que yo le pregunté al Señor es la mejor respuesta que he recibido en mi vida. Que Dios me diga, estoy recogiendo mi pueblo. Prepárese. Preparémonos para cuando ese día llegue para nosotros. De que no haya, como le digo, esa manera de ver las cosas como tragedia. Oh, ya murió mi familia y nos quedamos ahí. No. Veámoslo como que Dios está realizando su plan. Ya usted prestó el propósito que Dios le puso. Dios lo va a recoger. Dios lo va a llevar al descanso. Porque ya usted cumplió. Pero como decíamos, sus obras continuarán con usted. Acuérdense de eso, muy importante, muy importante. Y para concluir, hermano, y perdón que estoy cogiendo mucho tiempo, para concluir ya sermón, vamos a ver lo que dice el libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 14. Y ya con esto cerramos. Les prometo que ya no les quito más el tiempo. Para que veamos el verdadero, qué es lo que Dios quiere que nosotros, cómo caminemos. Oiga lo que dice aquí. Crónicas 6, 14 dice. ¿Primera o segunda? Segunda de Crónica, perdón, hermano. Segunda de Crónica, capítulo 6, versículo 14. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti, en el cielo ni en la tierra,
que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos. Oiga con qué siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Amén. Que ese mensaje de ese último párrafo nos lo llevemos en el corazón y pensemos cómo Dios quiere vernos caminando delante de Él. Amén. Que Dios me los bendiga y vamos a escuchar el himno para cerrar y que Dios continúe trabajando con su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Lo voy a dejar con los hermanos que